Buenos días. Siguiendo con el orden del Congreso y una vez que se ha puesto el anterior panel de expertos, tenemos ahora el panel de expertos La otra cara en la red. Contamos para esta exposición con doña Begoña Ester San Pedro Requena, de la Universidad de Córdoba, doña Esther María Vega Gea, también de la Universidad de Córdoba, doña Loisa Reche Urbano y don Juan Calmaestre Villén. Debido a que en la anterior mesa hemos visto que ha habido una gran exposición y un debate, vamos con el tiempo un poquito más ajustado. No obstante, no es óbice para que sepan ustedes, para después de hacer las posibles preguntas, la oportunidad que tenemos de los ponentes aquí presentes. Don Juan Calmaestre es doctor con mención especial por la Universidad de Córdoba y premio extraordinario de doctorado, licenciado en psicopedagogía y diplomado en maestro de educación primaria. Título de experto para la formación del profesorado universitario. Tenemos, aparte de eso, después lo explicará en la exposición, una gran experiencia en proyectos de investigación nacionales como internacionales. Pueden ustedes, a través, como tienen ustedes los nombres en el programa, buscar las citas donde tiene sus trabajos, tanto en Google Académico como en Dialnet, y la tesis disponible en la Universidad de Córdoba, Ciberbullying, prevalencia y características de un nuevo tipo de bullying indirecto. La segunda ponente también tiene disponible para ustedes la tesis en Internet en la Universidad de Córdoba, La violencia sexual en la adolescencia, naturaleza del fenómeno y factores asociados. Doña Esther María Vega es investigadora y docente, por tanto pueden ustedes disponer de la doble faceta de los aquí presentes, y el grupo de investigación de doña Esther Vega es estudios sobre convivencia y prevención de la violencia. La tercera ponente, doña Loisa Reche Urbano, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar del Centro de Magisterio. Tiene una gran producción también científica, pueden ustedes disponer de ella en ResearchGate, también la podemos encontrar en RedInet y en Scopus. Ella pertenece al área de tecnología educativa, imparte en primero y en segundo, también docente e investigadora, o sea que esa doble faceta podemos aprovecharla. Pertenece al grupo de investigación, evaluación educativa e innovación. Por último, y como dicen, los últimos serán los primeros, doña Begoña Ester San Pedro Requena, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Córdoba, máster universitario en educación y ciudad inclusiva, tiene un perfil también de investigador en tecnologías educativas, miembro del grupo Comunicar y también del grupo de investigación, evaluación educativa e innovación. Sin más, y para que nos ajustemos al horario, empieza don Juan Calmaestre con su ponencia. Muchas gracias a ustedes porque llevan ya de las 9 de la mañana. Esperemos que esta segunda mesa de paneles cubra sus expectativas y cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización por invitarnos a este panel de expertos. Muchas gracias a los asistentes. Sabemos que es complicado el último día, casi a las últimas horas, estar por aquí. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Yo les voy a hablar ahora de un trocito de parte negativa de las redes sociales, que es el fenómeno ciberbullying, y un programa que hemos realizado cuando yo era profesor de la Universidad Autónoma de Madrid para prevenir este fenómeno en los colegios y en los centros educativos. Yo pertenezco también, al igual que Esther, al Laboratorio para el Estudio de la Convivencia y Prevención de la Violencia, que tiene sede en la Universidad de Córdoba y está dirigido por la doctora Rosario Ortega. Y bueno, concretamente les voy a contar un poquito eso del programa TAVI, que es un programa europeo, está financiado por los programas DAFNE, y en el que participamos 5 países, en los que realizamos los 5 países esa intervención, esa prevención sobre el fenómeno ciberbullying, y les voy a contar un poquito unas pinceladas sobre esa temática.
Antes de nada, bueno, esto creo que casi sobra decirlo en un congreso internacional de buenas prácticas en TIC, pero somos conscientes de que prácticamente toda nuestra población adolescente tiene casi pleno acceso a las tecnologías. Falta todavía un poquito el acceso al móvil en la franja de 10 a 15 años, pero vamos, prácticamente cuando empiezan en secundaria, a los 12 años, casi el 80% de nuestros alumnos están ya empezando a tener teléfono móvil. Y casi todos tienen acceso a las redes. Eso nos lleva a pensar de que todos nuestros alumnos, todos o la gran mayoría de ellos, son víctimas potenciales de padecer o de cometer ciberbullying, porque tienen acceso a las herramientas. El ciberbullying lo podíamos definir, como lo definió el profesor Smith casi en uno de los primeros trabajos que se realizaron sobre la temática, como una agresión intencional por parte de un individuo o un grupo, usando formas electrónicas de contacto repetidas veces a una víctima que no puede defenderse fácilmente a sí misma. Prácticamente lo que hizo fue utilizar la definición que había ya de bullying y añadió lo de forma electrónica de contacto. Por eso la pertinencia de esta temática en el Congreso de TIC. Hemos estado viendo que mientras, este es un estudio que realizamos comparativamente en los mismos centros educativos entre 2008 y 2011, y comprobamos que mientras el fenómeno bullying no estaba creciendo en estos años, casi incluso podía disminuir un poquito si sumábamos el directo y el indirecto, el fenómeno ciberbullying, especialmente el que se producía en Internet, casi se había duplicado en cuestión de 3 años. Hoy nos faltaría volver a hacer el estudio para ver cómo vamos evolucionando otros 4 años después, pero nuestra hipótesis, nuestra línea de trabajo es que cada vez hay más ciberbullying que convive con el bullying que ha existido toda la vida en los centros educativos. Además, las formas son muy cambiantes. Esto casi nos está obligando a los que investigamos en estas temáticas que vayamos actualizando continuamente. Cuando empezamos a estudiar esto en 2008, el Messenger, no sé ya si algunos lo recordarán o les suena, era casi la vía primordial con la que se hacía ciberbullying. Hoy día, bueno, en el 2011 eso descendió muchísimo y pegó un salto las redes sociales, que prácticamente en 2008 prácticamente no se estaban utilizando. Era cuando comenzó el boom de Twenty, de Facebook y de todo aquello que empezaron a utilizar nuestros adolescentes. Si hoy volviéramos a repetir el estudio, WhatsApp y Snapchat estarían aquí con lugares destacados, porque volvemos a lo mismo, la tecnología va cambiando y nos tenemos que volver a actualizar con estas temáticas. Y ya les voy a comentar un poquito el proyecto de prevención que realizamos. Si quieren luego alguna pregunta más concreta sobre ciberbullying o alguna temática, pues estoy a su disposición. Pero me parecía relevante compartir esto con ustedes. Como les decía, el programa está en varios idiomas. Está hasta en 9 idiomas. La página web del proyecto en español es spa.tavi.eu. Y lo coordinaba la Segunda Universidad de Nápoles por la doctora Ana Costalza Baldri. Y como le comentaba, era un proyecto europeo que tuvo su financiación. Realizamos dos producciones, un manual para profesores, para que el profesor pudiera estudiar y pudiera saber cómo era esto del ciberbullying y las redes sociales, los aspectos legales y otras temáticas, para que ellos se formaran. Y otro manual de unidades didácticas con el trabajo concreto que pretendíamos que los profesores hicieran luego con sus alumnos. En este proyecto nosotros hacíamos una intervención indirecta, trabajábamos con profesores para que los profesores trabajaran con sus alumnos. Nunca trabajábamos directamente con nunca trabajamos directamente con alumnos. En otros proyectos sí lo hemos hecho, pero en esta ocasión nos pareció muy relevante trabajar con profes para que ellos fueran los que se lo comentaran a sus alumnos. Se realizaron también 4 vídeos en los que nos sirvieron de las temáticas de las 4 unidades didácticas. Un vídeo sobre el tema de identidad en Internet, que tuvieran mucho cuidado con las personas con las que estaban chateando. Y nunca podían estar seguros, 100% seguros, de que la persona que está detrás de la pantalla sea la que realmente dice que es. Luego, otra temática sobre la permanencia de los contenidos de Internet que subimos a Internet prácticamente de forma indefinida. Le hacemos hincapié de que a todo aquello que subáis a Facebook se lo estáis regalando a Facebook. Ellos no tienen obligación de retirarlo, incluso pueden utilizarlo. Otro tema de acciones virtuales, consecuencias reales, para que contextualizaran que aquello que se pasaba en Internet, aquello que pasaba en el mundo virtual, tenía mucho efecto en el mundo físico en el que vivían. Y luego, un último tema, la profesora Baldri era de criminología y hicimos un módulo específico sobre broma o delito, para que fueran conscientes de que muchas de las cosas que estaban haciendo por Internet o que se les ocurría hacer por Internet podían ser incluso delitos. Y
Luego hemos visto que también la Policía Nacional en España estaba siguiendo estas líneas y también tienen un plan director en el que trabajan bastante sobre estas temáticas, y luego casi lo hemos intentado hacer complementario con el propio programa cuando se aplica a otros años. Ya vamos por la tercera aplicación del programa, una en Madrid en plan piloto con los datos que le voy a enseñar, otra en Córdoba, ya un poquito más consolidado, y este año vamos a comenzar la segunda edición en Córdoba prácticamente a finales de este mes. Con los profes lo que hacíamos era darles información de los externos. Nosotros íbamos a formar a los profesores a los colegios. Los teníamos 4 horas sentados delante nuestra participando para enseñarles todo lo que era el tema de TIC, el tema de ciberbullying y todo lo que tenía que ver. Al poquito tiempo de empezar a trabajar con ellos nos dimos cuenta incluso que teníamos que enseñarles a los propios profesores que están en secundaria trabajando con niños que son nativos digitales y están todo el día metidos en la red. Tuvimos que enseñar lo que era Twitter, tuvimos que enseñar lo que era Twenty, tuvimos que enseñar lo que era Facebook. Incluso al final nos empezaron a preguntar qué era eso de Instagram, que parecía que sus alumnos estaban mucho rato en esos lugares. Vimos que había casi una desconexión casi total entre los formadores y los propios alumnos, y sobre todo en temáticas de tecnología. Así que remodificamos toda nuestra planificación, y una de las 4 horas de formación prácticamente la dedicamos a que ellos supieran lo que era el Facebook, el Twitter y el Twenty. Estos profesores, como le comentaba, son los responsables de implementar este programa, tienen que hacer ellos. Y son ellos porque creemos que son los que realmente saben adaptarse a las necesidades de sus alumnos. Nosotros desde la universidad podemos diseñar cosas maravillosas, preciosas, y que no funcionen en un grupo de alumnos por sus peculiaridades. Así que estos son los profes los que lo saben cómo funcionan sus alumnos, y son ellos los que tienen que aplicar y modificar el programa. Los alumnos de los destinatarios finales, ellos aún se les pedía que participaran en la unidad didáctica y reflexionaran sobre ellas, y además se les daban 4 sesiones de formación con las 4 unidades didácticas que se le había planeado, con esa libertad para que los profesores cambiaran lo que ellos consideraran. Estas 4 horas de formación para profes, lo decía, hablábamos de las TIC, de las redes sociales, de la seguridad, sensibilización, lo que es bullying, ciberbullying, y al final de la formación le contábamos cómo se utilizaban esas unidades didácticas. Todas las unidades didácticas tenían el mismo formato, una parte que era su justificación, en el que le contábamos a los profes y a los alumnos por qué era importante trabajar esa temática con sus alumnos, los objetivos que nos planteábamos con esa sesión de trabajo y las actividades. Siempre comenzamos con el vídeo, los 4 vídeos que les comentaba que están disponibles en YouTube, incluso en la página web del proyecto. Luego pasábamos a un debate en gran grupo para que se quedaran claras las ideas y los contenidos que se estaba trabajando con cada uno de ellos. Luego volvíamos a pasar a un pequeño grupo en el que hacíamos 4 actividades diferentes para las 4 sesiones, para no saturar a los alumnos y que no se aburrieran, pero era todo sobre reflexión de contenidos que se tocaban en el vídeo. Luego poníamos en común esa parte y finalmente siempre hacíamos una tarea de reflexión individual para los alumnos. Incluso diseñábamos un portfolio para los alumnos en el que fueran recogiendo todo este trabajo que habían realizado en las temáticas de ciberbullying con sus profesores. Luego también hicimos una evaluación, que también quería compartirla con ustedes muy rapidito, porque también se me estoy quedando ya casi sin tiempo. Una doble evaluación, una cuantitativa con alumnos y una cualitativa con docentes. La cualitativa con los docentes la hicimos con grupos focales, que ahora les detallaré un poquito más la investigación, y una cuantitativa con alumnos a través de una lista de verificación, una lista de verificación TABI, que era básicamente preguntarle sobre sus conductas de riesgo en las redes sociales y su implicación en ciberbullying. En la cualitativa de docentes nos participaron 91 docentes, hicimos 7 grupos en 7 colegios de los que trabajamos. Solo hicimos la investigación cualitativa en los centros donde realmente aplicamos donde aplicamos el proyecto. Hicimos unas entrevistas estructuradas con preguntas abiertas para que ellos nos fueran contando cómo les iba y cómo no les había ido en ese colegio. Y bueno, les preguntábamos sobre 5 bloques temáticos, sobre las fortalezas, las debilidades, su formación, cómo lo habían visto la formación que habían recibido, cómo había funcionado el programa con sus alumnos y que nos dijeran cómo podíamos mejorarlo. Y conseguimos que al menos nuestra apreciación global es que les gustó bastante el trabajo con el programa TABI, que los temas eran muy claros y estaban muy focalizados, lo cual les ayudaba a hablar de temas con los que nunca habían hablado con sus alumnos, que los vídeos
pese a que había existido algunos problemas con los vídeos, que ahora les comentaré, les ayudaban muchísimo a centrar el tema, porque era eso lo que queríamos trabajar con esa sesión. Que le gustó mucho la lista de verificación por colores. Al final, cuando el alumno rellenaba su cuestionario, le devolvíamos un feedback automático. Se creaba un algoritmo en el cuestionario y en función de las respuestas que había dado, le dábamos cuatro tabis. Tabi verde, tabi amarillo, tabi naranja y tabi rojo, en función de la implicación o de los riesgos que tenían con el fenómeno. Lo cual le decían los propios docentes nos reconocían que aquellos chicos que habían salido con tabi amarillo, con tabi naranja o tabi rojo, estaban más sensibles a la hora de la aplicación del programa y le había gustado mucho. Le había gustado también que le hubiéramos hecho el manual de unidades didácticas y que lo veían muy fácil de utilizar y con mucha aplicación en el centro. Como debilidades, los vídeos eran muy malos para mayores de 16 años. Los vídeos son con muñequitos bastante infantiles. A partir de 16 años los alumnos no desconectaban mucho, a partir de esos 14 años. Y además, por problemas presupuestarios, no pudimos doblar todos los vídeos a los idiomas y lo que hacíamos era insertar texto. El texto lo traducíamos nosotros, lo cual era bastante barato. Y lo que solo se modificaba eran los textos, pero los muñequitos siempre hablaban igual. Y en estos muñequitos particularmente utilizaban mucho un bla, 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 bla. Y nos decían que al final los mayores, durante los pasillos de recreo, lo estaban escuchando, bla, 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 como haciendo mofa de esos vídeos. Luego, quitando eso, también por parte positiva con menores, casualmente coincidí fui luego a dar unas charlas a padres de alumnos a uno de estos colegios y una madre me llevó a la estación de trenes y su hija iba detrás, una de las que participó en el proyecto. Estos son los vídeos del bla, bla, bla. Sí, aprendimos muchas cosas de ciberbullying, que no podíamos confiar en extraños, no sé qué, no sé cuánto. Parece que por una parte hacían WhatsApp, pero por otra parte al menos les quedaba la idea de lo que estábamos trabajando con ellos. Los vídeos hoy día los queremos mejorar. En esta edición queremos que los propios alumnos mayores de 14 años no hagan sus vídeos y que sean vídeos reales con protagonistas de carne y hueso y que sean ellos mismos los que, una vez que han aprendido lo que queremos trabajar con ellos, sean ellos los que nos produzcan estos vídeos. Y creo que vamos por buen camino en este año. Y luego el tema de que ellos decían que no se reconocían como expertos en redes sociales y que no podían trabajar con los alumnos el tema de redes sociales porque no sabían. Bueno, nosotros aquí insistimos en que al final tienen que aprenderlo, están trabajando con alumnos. Les gustaba la formación, aunque les quedaba corta. Curiosamente, ellos fueron los que nos exigieron que solo duraran 4 horas. Nosotros queríamos que duraran 8, pero decían que no tenía tiempo. Bueno, al final parece que se quedaron con ganas de más. Y que les gustaría focalizar todavía más en redes sociales. En cuanto al funcionamiento del programa, muy bueno, especialmente con menores de 15, con estos que no tenían los problemas de los vídeos. Con propuestas de mejora, vídeos más realistas, que estamos trabajando en ellos, intervención realizada por expertos y no docentes, aquí no les vamos a hacer caso nunca, pensamos que tienen que ser ellos los que lo trabajen. Implicación de familias, este año ya vamos a meter también a familias para darles sesiones de formación para que sepan lo que hacen sus hijos. Como conclusiones, les parecía muy útil, les gustaba y que teníamos que mejorar un poquito nuestros materiales y de hecho ya lo estamos mejorando este año. En cuanto a la evaluación cualitativa, trabajamos con 2 grupos, experimental control, en total 600 alumnos, más o menos controlados por sexo y por curso. Le hicimos un instrumento que preguntara bullying, ciberbullying, sexting y otras temáticas. Y al final vimos que, especialmente en los grupos experimentales, funcionó bastante bien el tema del bullying presencial. Aunque no trabajamos bullying tradicional, sí el programa mejoraba la implicación, reducía la implicación en bullying tradicional. En temáticas de ciberbullying vimos que casi todas las formas disminuían, excepto en Flaming, curiosamente, que aumentaban. En la segunda versión del programa ya hicimos uno específico de Flaming. Flaming son los insultos a través de vías telemáticas. Y el tema de exclusión, que tampoco parecía que lo trabajábamos muy bien con este primer grupo experimental, que también lo hemos aplicado mejoras en la segunda versión del programa. En agresores reducíamos en casi todas las formas, especialmente en los grupos experimentales, incluso en aquellas formas que se incrementaban, por ejemplo, denigración. En el experimental se creció mucho menos que creció en el control, donde no se hizo ninguna intervención. En otras formas, creo que aquí ninguna forma salió peor en el grupo experimental que en el control. Así que nos funcionó bastante bien con agresores. Sexting estábamos especialmente contentos. Prácticamente habíamos reducido a la mitad la incidencia en los centros experimentales de sexting.
Sexting, no sé si saben, es tomarse una fotografía erótica y mandársela a otra persona. Parece que con el trabajo que hicimos en ese tiempo, al menos la mitad de los alumnos dejaron de hacerlo. Como conclusión general, es muy importante evaluar todos los programas. El programa funcionaba, pero era mejorable. Era muy necesario implicar a la familia, ya lo estamos haciendo, y teníamos que convencer o venderles mejor la idea a los docentes para que se sintieran más implicados, que esto va con ellos y es muy necesario que lo trabajen. Y nada más, por aquí les dejo mi correo por si quieren alguna apreciación que no dé tiempo al debate, y si no, luego lo recordamos al final. De todas formas, me han comentado que van a tener las ponencias en YouTube, así que no habría problema. Paso el testigo a mi compañera Esther. Bueno, buenos días. Mi nombre es Esther y la comunicación que voy a presentar pues la hemos realizado yo misma y dos compañeras de la Universidad de Sevilla, Virginia Sánchez y Noelia Muñoz, y trata sobre la ciberconducta sexual adolescente y los riesgos de la violencia sexual que conlleva el medio online. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de la literatura revisada, veremos algo de metodología y los resultados y conclusiones a los que llegamos tras esta investigación. La adolescencia se caracteriza por ser un periodo evolutivo que está marcado por importantes cambios en todas las áreas, tanto a nivel físico como cognitivo, psicosocial, y esto que va a suponer, pues esto va a suponer que los jóvenes tengan que afrontar nuevos retos y tareas psicoevolutivas, como sería la propia construcción de la identidad, la sexualidad y el cortejo e inicio de las primeras relaciones sentimentales que hasta el momento no habían experimentado. Con el desarrollo puberal de los niños y niñas se transforman, con el desarrollo puberal los cuerpos de los niños y niñas se transforman en cuerpos sexualmente adultos y las relaciones con los iguales se vuelven cada vez más intensas y cobran un matiz diferente. Y es aquí donde, tras estas nuevas relaciones, van a tener que aprender a modular y a expresar su sexualidad de acuerdo tanto a las convenciones como a las normas sociales establecidas. Por tanto, esto no va a suponer una tarea fácil para los adolescentes, pero si bien es cierto que la mayoría de ellos tienden a desarrollar competencias que les van a permitir vivir su sexualidad de manera saludable. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, no en todos los casos se da un correcto aprendizaje de estas tareas o de estas competencias, y ello lo que puede conllevar a que la expresión de la sexualidad no se ajuste a las normas o a las convenciones sociales y culturales de las que hablaba anteriormente, y puede provocar que se den actitudes y comportamientos sexuales molestos para aquellos que los reciben y que además pueden llegar a desembocar en lo que se ha denominado o se conoce como violencia sexual adolescente. ¿Qué ocurre? Que los estudios sobre violencia sexual han apuntado que contrariamente a lo que se suponía en un principio, pues presentan una prevalencia de implicación considerable, alcanzando más de un 30% de implicación entre los jóvenes de entre 12 y 18 años. Además, se ha comprobado que se trata de un problema que perturba la salud pública y que tiene importantes consecuencias negativas para el desarrollo de los jóvenes. En cuanto a la sexualidad adolescente en la era digital, que es la era en la que nos encontramos actualmente, porque ya no se duda que Internet y el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación y la información han supuesto importantes cambios en la forma de relacionarnos con los demás, y especialmente más entre los jóvenes, pues nosotros partimos de un modelo desde la perspectiva de la co-construcción, en la que defendemos que el mundo online y offline estarían interconectados, es decir, que se defiende que debemos entender que tanto los acontecimientos o la forma de relacionarse de los jóvenes se van a traspasar de un mundo a otro, del mundo cara a cara offline al mundo que viven en las redes. Por tanto, las tareas y retos evolutivos de los que hablaba anteriormente se van a dar tanto en este contexto offline, es decir, en su vida diaria, cara a cara, como a través de las redes sociales, ya sea Facebook,
20, WhatsApp, etcétera. Pero sí que hay que tener en cuenta que ambos contextos van a presentar matices diferentes por las características de uno y de otro. En este proceso de aprendizaje es donde van a correr el riesgo de que un mal aprendizaje desemboque en agresiones y riesgos de ciberconducta sexual, como puede ser el caso del que hablaba antes el compañero Juan, de sexting, de exposición a pornografía, de denigración sexual, etcétera. El fenómeno de las agresiones y riesgos de la ciberconducta sexual se ha estudiado desde diferentes enfoques y con diversas metodologías, lo que hace que se dificulte un consenso en cuanto a la definición y a la naturaleza de este fenómeno. Los estudios reportan que bajo el mismo paraguas se encuentra una amplia variedad de comportamientos, así como de actitudes agresivas de naturaleza sexual. Dentro de estos comportamientos tienen cabida tanto comportamientos sexuales agresivos como otros que, aunque per se no tienen por qué ser agresivos, como sería el caso del sexting, pueden suponer un riesgo. En cuanto a los instrumentos de medición, pues actualmente son escasos los instrumentos que miden la violencia sexual online específicamente. ¿Por qué? Porque en muchos casos se incluyen dentro de instrumentos más generales que miden otro tipo de violencias, como puede ser la física y la psicológica, que cuesta más trabajo percibir a través del medio online y que, sin embargo, se ven más claras a través de la violencia o del acoso cara a cara. ¿Ello qué va a implicar? Pues lo que nos implica es que existe una amplia disparidad en cuanto a los resultados de prevalencia y la frecuencia del fenómeno en los diferentes estudios realizados, ya que el fenómeno, como decía, no está bien definido y las dimensiones del mismo aún no son claras. Los estudios sobre el ciberacoso pues, son escasos y recientes, ya que también la utilización generalizada y continuada de Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación son también relativamente actuales, pero sin embargo la literatura lo que nos muestra es que actualmente hay una clara mayoría de estudios americanos, aunque si bien es cierto que cada vez hay un mayor auge de estudios europeos. En cambio, existe una gran escasez actualmente de estudios nacionales. En cuanto a los índices de prevalencia, debido a la diversidad de definiciones e instrumentos, se encuentra también una gran disparidad en cuanto a los resultados encontrados, viendo que existe una horquilla muy amplia de unos estudios a otros, encontrando que, por ejemplo, en el caso del sexting podemos encontrar desde aproximadamente un 10% a un 50%, si vemos unos estudios a otros. Igual ocurre en cuanto a la exposición a imágenes sexuales o pornografía, a las solicitudes sexuales, a tener sexo por Internet, que afortunadamente de momento es el comportamiento de riesgo entre los jóvenes que tiene un menor porcentaje. Y en cuanto a las diferencias en los estudios en relación a la prevalencia, respecto a las diferencias, hemos marcado tres diferencias, o sea, tres apartados clave, que serían las diferencias por sexo, las diferencias por la edad y también por los instrumentos o medidas temporales que se consideran en los diferentes estudios. En cuanto al sexo, los datos no son concluyentes, ya que en algunos estudios encontramos que los chicos están más implicados que las chicas, en otros que son las chicas las que están más implicadas y en otros que no existen diferencias. Esto también puede estar muy marcado porque los instrumentos de medición todavía no se ajustan bien. En cuanto a la edad, en la edad encontramos que este tipo de comportamientos aumentan con la edad. Estamos hablando que la investigación en concreto se realizó entre alumnos y alumnas de 12 a 18 años y vimos que la edad clave o la edad punta en la que se veía una mayor implicación era entre los alumnos de entre 16 y 18 años. Con respecto a las medidas y marcos temporales, pues hemos visto que hay pocos instrumentos validados y que además estudian comportamientos muy concretos
y los marcos temporales, es decir, se le pregunta al alumnado en algunos estudios si le ocurrió o si realizaron este tipo de comportamientos en el último mes, mientras que en otros estudios encontramos que se le pregunta a lo largo de su etapa escolar o en el último año, con lo cual esto puede darnos una idea de que la horquilla sea tan amplia, hay una gran disparidad. Los objetivos que nos marcamos fue validar un instrumento de medida de los riesgos del cibercortejo entre iguales durante la adolescencia y analizar la prevalencia y frecuencia del fenómeno. Contamos con una muestra de 268 adolescentes de entre 12 y 18 años, una muestra de alumnos de Córdoba y Sevilla, de la provincia de Córdoba y Sevilla, y el instrumento utilizado fue una adaptación del Sexual Harassment Survey, que es el instrumento más utilizado para analizar la violencia sexual cara a cara, es decir, en el mundo offline. Las sesiones duraron unos 30 minutos, el paso del cuestionario, y se realizaron análisis de datos tanto descriptivos como de multigrupo. En primer lugar, analizamos un análisis factorial exploratorio, el cual arrojó claramente 3 factores que nosotros denominamos intercambios sexuales, sexting y denigración sexual. El total de la varianza explicada era de un 75% y el factor que más nos explicaba era el de los intercambios sexuales y la consistencia interna del instrumento también fue valorable. No lo he dicho, el anterior era de los comportamientos, analizamos por un lado los comportamientos realizados y por otro lado los comportamientos recibidos. El que acabo de mostrar es de los comportamientos realizados y en cuanto al de los comportamientos recibidos, la varianza total explicada también fue alta, de un 72%, y una vez más el factor de intercambios sexuales era el factor que más varianza total explicaba. Posteriormente se realizó un análisis factorial confirmatorio, también para los comportamientos ejercidos y para los recibidos, teniendo en cuenta las dimensiones que nos había arrojado el análisis factorial exploratorio, y las dimensiones del confirmatorio coincidieron y ajustaron bien, a excepción del ítem 9, que fue eliminado de los análisis porque no ajustaba bien a los datos. Los índices de ajuste del modelo fueron adecuados, tanto en el modelo general de comportamientos ejercidos como en el de recibidos. Se analizó también la invarianza factorial por sexo, porque nos interesaba comprobar si había equivalencia de los constructos, es decir, del modelo, en ambos sexos, si era igual para los chicos que para las chicas. Así, con este análisis comprobamos que se confirmaba la estructura del modelo en ambos grupos. En cuanto a la relación entre las dimensiones del modelo, vimos que la relación más significativa fue entre los comportamientos de intercambio sexual y de sexting, tanto en los comportamientos ejercidos como recibidos. En cuanto a la prevalencia, encontramos que los comportamientos más ejercidos y recibidos son los de la escala de intercambios sexuales, y se encontraron intercambios sexuales y agresiones sexuales, y se encontraron diferencias significativas únicamente en los comportamientos ejercidos entre los chicos y las chicas en intercambios sexuales y agresiones sexuales. No se encontraron diferencias significativas por sexo en los comportamientos recibidos. En cuanto a la frecuencia, se encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas, una vez más en la escala de los intercambios sexuales, en los comportamientos ejercidos y en la de agresión sexual, siendo que los chicos ejercían y recibían con más frecuencia que ellas ambos comportamientos. En la escala de comportamientos recibidos únicamente encontramos diferencias en la escala de los intercambios sexuales. Bueno, aquí se ha solapado un poco en cuanto a las conclusiones de discusión.
se cumplía, nosotros conseguimos validar la estructura factorial del instrumento de violencia sexual cara a cara en el contexto online, que era el principal objetivo del trabajo, y lo que nos hemos dado cuenta es que podemos destacar 3 tipos de comportamientos, que sería el que hace referencia más a esos intercambios sexuales que se dan entre los adolescentes, a comportamientos de sexting que tienen una menor presencia en estas edades, sobre todo a las edades más tempranas. Sí que se veía ya un apunte superior entre los 16 y 18 años, y debemos de tener en cuenta que la expresión de la sexualidad en el contexto online es una tarea evolutiva más de los adolescentes, es decir, tienen que aprender a regular su comportamiento, sus deseos, sus necesidades, aprender a expresar esa nueva tarea que conlleva la adolescencia, pero sí que es verdad que para ello necesitan orientaciones y necesitan que se les regule un poco la manera de hacerlo. Cuanto a las conclusiones en relación a la prevalencia, pues altos índices de implicación, al igual que ocurría en la prevalencia de cara a cara, mayor implicación en los comportamientos de intercambio sexual, tanto en la escala de comportamientos recibidos como en la de los comportamientos ejercidos, y la menor implicación, como he dicho, se daba en el sexting. Diferencias significativas en función del sexo, pues sobre todo en la de los intercambios sexuales, en las que los chicos están claramente más implicados que las chicas. Sin embargo, en la escala de realizar, es decir, los chicos son más agresores que las chicas. Sin embargo, este tipo de comportamientos los reciben por igual tanto ellos como ellas. Afortunadamente, la frecuencia fue esporádica en todas las conductas estudiadas, es decir, no había la frecuencia con la que se daban estos comportamientos no era alta, era una frecuencia bastante esporádica. Los chicos utilizan y reciben con mayor frecuencia que ellas todos los tipos de comportamientos, pero principalmente de los intercambios sexuales. Y no se encontraron diferencias por sexo, sin embargo, en las conductas de sexting. Como conclusiones, pues que la expresión de la sexualidad, lo que decía antes, en la adolescencia se realiza de diferentes formas. Principalmente destacamos que satisfacen o expresan su deseo, su interés sexual que despierta en estas edades a través de estos primeros intercambios sexuales. Están un poco probando. El sexting lo ven o lo utilizan como una forma de cortejo o de ligue, es decir, pues, se piden unos a otros que se manden este tipo de fotos, pero como a estas edades las relaciones no suelen ser todavía muy estables, pues no son comportamientos que utilicen en exceso. Hemos conseguido un instrumento de medida global basado en un constructo psicoevolutivo, es decir, teniendo en cuenta la edad de los adolescentes también. Mayores tasas de comportamiento recibidos que ejercidos, o sea, ellos definían más, o sea, se implicaban más como víctimas, pero no sabemos si por deseabilidad social también un poco puede estar influenciado, pero no daban tanto la cara a la hora de preguntar si ellos lo ejercían o no. Y hemos visto que hay una complementariedad de las medidas de prevalencia y frecuencia, es decir, que ocurre en un número importante de adolescentes, pero sin embargo que la frecuencia es muy baja. Como limitaciones y futuros de estudios, pues en este estudio hemos contado con una muestra reducida porque era un estudio piloto, entonces no podríamos generalizar los datos, es decir, estos datos no serían replicables, habría que tener en cuenta que deberíamos de contar con una muestra más amplia. Incluir medidas también de violencia sexual cara a cara para hacer una comparativa. Testar un modelo sobre los riesgos del cortejo y la conducta sexual en la adolescencia sería una de las líneas que queremos seguir. Y analizar el impacto de las 3 dimensiones que hemos obtenido con el estudio. Así como también profundizar en otras variables, como podría ser conducta de riesgo y la posible transferencia a lo que sería ya el contexto de parejas más estables. Muchas gracias.
Me sumo al agradecimiento que ha hecho mi compañero Juan a la organización del centro por invitarnos a participar en este panel de expertos. El tema del que yo voy a hablar no tiene nada que ver con lo que es el sexting, el ciberacoso, lo que han hablado, sino de otra, haciendo alusión al título del panel, que es la otra cara de la red. Pues hay una cosa que desde mi inquietud como docente, pues quería compartirlo, ¿no? Y es el ciberplagio y la formación en la competencia informacional, basada generalmente o teniendo como punto de partida lo que es la etapa de educación primaria. Sí es cierto que en los últimos tiempos se ha hablado mucho de lo que es los riesgos que tiene Internet. Y este tema se ha abordado desde distintas perspectivas, como han expuesto mis compañeros: sexting, ciberbullying, ciberacoso, las adicciones, que también es un tema bastante relevante en la sociedad actual y en los menores cada vez más. Pero hay un tema que también es importante, que se da desde hace muchísimo tiempo, esto no es nuevo, pero sí es cierto que ahora preocupa muchísimo, que es la utilización de las fuentes de información documentales telemáticas. Sí es cierto que hay algunas investigaciones, bueno, bastantes investigaciones sobre el tema, pero enfocadas a niveles educativos de secundaria, bachillerato y en el entorno universitario e investigador, sobre la accesibilidad que tienen, por el tema de accesibilidad que tienen a los portátiles, a los dispositivos móviles, a lo que son las redes sociales, que imperan hoy por hoy muchísimo desde los menores. Y luego también se ha abordado desde la perspectiva de los aspectos conductuales. ¿A qué nos referimos con eso? ¿O a qué me pretendo referir con eso? Pues a las conductas impropias o deshonestas a la hora de presentar trabajos académicos. El dibujo de la realidad social actual es que los menores viven y se nutren de la red. Eso lo dijo Preskey hace ya bastante tiempo y se ha ido manteniendo y es más, ha ido acrecentando. Y existe hoy por hoy una competencia que desde la Unión Europea e inclusive aquí en España, desde las diferentes reformas del sistema educativo, se ha ido dando especial interés, ¿vale? O ha ido tomando el protagonismo, que es la competencia digital. Según el Parlamento Europeo y del Consejo, en 2006 establecieron el marco para la formación en las competencias clave de todo ciudadano y ciudadana europea. Dentro de esas competencias clave se tocaba o se aludía a la competencia digital. Y la competencia digital tiene varios aspectos y esos aspectos aluden a la apropiación que tiene que hacer un individuo de los dispositivos, porque están los dispositivos al servicio de las personas, y por otro lado también al hecho de que al utilizar esos dispositivos y querer comunicarse con los demás a través de ellos, tienen que conocer el lenguaje que se utiliza y cómo funcionan los medios por los cuales yo puedo difundir mi información o contenido. Y luego, en última instancia, la competencia informacional, que realmente es la capacidad que tiene cualquier individuo para saber buscar, seleccionar, apropiarte de ese material para luego transformarlo y lanzarlo como nuevo conocimiento. Bien. Esas competencias que le he nombrado antes son la competencia informacional, competencia mediática o competencia tecnológica o informática. Es curioso, basándonos y teniendo como punto de partida la educación primaria, es curioso que si empezamos a ver cuándo se le solicitan a los alumnos trabajos que requieran de la búsqueda de información en fuentes documentales y que estén argumentados o avalados por una investigación previa, aunque sea inicio de la investigación, en el Real Decreto 126 de 2013, por el que se establece la enseñanza mínima, haciendo una revisión, hoy por hoy, tanto en las asignaturas troncales como en las asignaturas específicas, la mayoría de ellas tiene un criterio de evaluación que solicita o que ya te está obligando a ti como docente de educación primaria
a establecer escenarios donde el alumnado pueda demostrarte que ese requisito lo tiene adquirido y desarrollado. Concretamente les he puesto algunos ejemplos. Ciencias de la naturaleza, en el bloque 1, iniciación a la actividad científica, no le voy a leer todo, entre otras porque vamos de tiempo rápido, ustedes pueden consultar el Real Decreto y ver que, por ejemplo, le dice que tienen que obtener información relevante de hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo, en fin, que tienen que buscar información y luego saber transformarla y saber exponerla. En ciencias sociales, en el bloque 1, contenidos comunes, también le piden el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, obtener información y luego saber transformarla y exponerla sobre hechos y fenómenos y acontecimientos sociales de la historia. En lengua castellana y literatura, en el bloque 2, concretamente, comunicación escrita, leer, hay otro criterio que es utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento de la información. Vuelve a aludir a la competencia informacional. Matemáticas, procesos y métodos y actitudes en matemáticas, y le pide también el uso de los recursos tecnológicos para la búsqueda de información y luego también transformarla y saberla utilizar. En las asignaturas específicas, en educación artística, concretamente en el bloque 1, educación audiovisual, aquí ya le hace alusión tanto a la competencia informacional como a la competencia mediática, y la competencia informacional en el uso de las tecnologías de la información para la búsqueda de información y también para la difusión de contenido artístico. En educación física también le solicita el extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en esta etapa con respecto a este área. Y en valores sociales y cívicos no te hace alusión exactamente a la búsqueda de información en Internet, pero sí al uso ético y con valores sociales del tratamiento que nosotros le damos a la información que utilizamos. Con lo cual queda, creo, bien evidente que en primaria es donde tenemos que empezar a sentar esas bases. La competencia informacional no es otra que la búsqueda de información, el tratamiento de la información y la comunicación de conocimiento. Esa última parte es la que se nos olvida en muchas ocasiones. Y no pretendo sentar cátedra con lo que estoy diciendo, es una cosa que nos pasa a todos los docentes y que cuando éramos estudiantes también nos pasaba, ¿vale? Existe una serie de pautas por las cuales nosotros desde nuestra aula, independientemente del nivel educativo al que nos estemos dirigiendo, podemos ser capaces de enseñar más que penalizar al que, vamos, no estoy diciendo con esto que no se penalice el plagio o el ciberplagio, no quiero incurrir en ello, sino que quizás tenemos que mirarnos un poquito y ver qué planteamientos, qué estrategias metodológicas utilizamos para sentar las bases y en la medida en la que nosotros expliquemos, enseñemos al alumnado, luego seamos capaces de solicitarle. No se puede pedir lo que no se da. Plantear, localizar, recopilar. La segunda fase del tratamiento de la información es analizarla e interpretarla, es procesarla, interiorizarla, hacerla tuya, para luego, cuando quieras comunicarla, crear, compartirla y aplicarla. Esto no es mío, es de los autores Blasco y Durban. El ciberplagio, en la RAE, según la definición que hace, es copiar en lo sustancial obras ajenas, dotándolas como propias. Eso, y aunque no esté bien decirlo, y más que nos están grabando, lo hemos hecho yo creo que todos, muchas veces por desconocimiento, hasta que hemos llegado a tener una madurez y una responsabilidad de nuestros actos y hemos dicho contra, que esto es lo que estamos haciendo no está bien. Pero sí es cierto que ahora es cuando se le está empezando a dar especial importancia. Hay investigaciones sobre ese tema, como les he dicho, en el ámbito científico, secundaria y bachillerato, y sí es cierto que la mayoría de las investigaciones acaban concluyendo que los estudiantes que hacen uso de estas prácticas lo hacen porque lo ven normal, aun en los tiempos actuales, hay un porcentaje muy amplio, o por desconocimiento de cómo hacerlo,
o porque la ganancia que se obtiene supera a si te pillan las consecuencias. Entonces, y si no me pillan, la ganancia es tremenda. Bien, lo que sí es cierto es que hay unas expectativas tremendas. De hecho, en 2014 ya hubo empresas que se dedicaban a la protección de los derechos de autor y decían que, y a la propiedad intelectual, y decían que en el 2014 se esperaba que el 63% de los contenidos, o sea, el nivel de plagio subiera al 63% de los contenidos que se emiten a través de Internet. En 2015 no sé yo ese porcentaje si ha aumentado, pero me temo que sí. ¿En qué se da el plagio? En los trabajos académicos. Pues los estudios han puesto en evidencia que en copiar trabajo de manera total o parcial, en copiar y pegar contenido de artículos o páginas de Internet sin usar los comodines pertinentes que te hacen alusión a que eso no es tuyo, sino que pertenece a algún autor, no citar las fuentes de donde se toma la información, mover o reubicar el texto de alguna manera, lo que se conoce como parafrasear, y hacerlo como tuyo, copiar partes significativas de un trabajo, metiéndolo en otro, el no poder sustentar o explicar las afirmaciones que se están haciendo cuando no se tiene ni experiencia práctica ni investigaciones que lo avalen, cuando se desarrollan pensamientos o teorías basadas en ideas que son ajenas y no se cita que eso te has nutrido de ciertas personas o de ciertos autores de relevancia, el repetir o parafrasear palabras, el comprar o adquirir un trabajo que te lo ha hecho otra persona. La mayoría de las investigaciones eso es lo que ponían como lo más significativo. Realmente, si hacemos un poquito de recopilación de lo que pasa en nuestra aula y en nuestros centros, viene a ser el dibujo y el perfil de lo que hay. Es curioso porque en la ley de la propiedad intelectual, aprobada en 2015, te dice que el profesorado, al igual que el profesorado de las titulaciones regladas o de lo que son también el entorno de investigación, puede hacer uso para su actividad docente de lo que son material elaborado por otro. Lo que hay que darle un buen tratamiento. Pero no tiene por qué pedir permiso a los autores para hacerlo. Es una de las cosas que desconocemos. La ley, hasta qué punto nos puede ayudar, porque está para ayudarnos, no solamente para castigar. Haciendo alusión a lo que la ley te marca, te dice que puedes utilizarlo tanto para actividades educativas, para ilustrarlas, para que te acompañen o te ayuden. También se puede utilizar obras que ya estén divulgadas, siempre también lo que son actos de reproducción, o sea, obras para actos de reproducción pública, como por ejemplo las que estamos haciendo nosotros, o para actos de distribución de copias solo y exclusivamente en entornos de grupos de investigación, donde se necesiten copias. Sabéis que no se puede copiar un texto entero, ni un libro entero, pero sí te permiten hacer copias para divulgación dentro de entornos cerrados, que eso luego no trascienda. Que se incluya el nombre de los autores y las fuentes, salvo en los casos en los que sea imposible localizar. Una de las cosas que siempre me preguntan a mí los alumnos, Eloisa, es que no encuentro el autor. Bueno, no pasa nada, ponga anónimo, pero di que no es tuyo, de alguna manera. Se puede hacer, indiscutiblemente, tratando siempre desde el respeto y la humildad de que te están nutriendo de otros. Nadie nace sabiendo, nos servimos de la experiencia de los que trabajan para ello. Bueno, he empezado a contarle, no le he puesto las diapositivas. Sí es cierto que al ahondar en este tema, que nace realmente de la inquietud como docente, de lo que me estoy encontrando en el aula y de realmente querer aportar aquello que se pueda, nos preguntamos por qué es tan frecuente, sobre todo en la etapa de infantil. Y si vemos y nos planteamos también si es necesaria la formación específica
en estos niveles educativos para consolidar esta competencia y poner las bases, que luego no lleguen la gente al entorno universitario, y ahí es donde nos echamos las manos a la cabeza y digamos, contra, ¿cómo ha llegado la gente a este nivel sin saber que esto es así? Pues quizás es que las bases hay que sentarlas antes. Sí, sería quizás ineludible que los docentes se formen en esto, porque sí es verdad que nos encontramos docentes de primaria que no saben ni siquiera que esto se puede hacer así. De hecho, yo ya no hablo no solamente como experiencia docente, sino como madre que soy, y lo comentábamos fuera con el moderador, con Fernando y los compañeros. Yo tengo una hija que le han pedido un trabajo, le han pedido, o como comentaba, es que le han pedido que busquen en internet y que lo impriman y lo traigan con su nombre puesto. O no lo hacen con mala intención, lo hacen por desconocimiento, porque no saben la gravedad de lo que están haciendo y la repercusión que tiene luego a posteriori a ciertas edades. Y es curioso. O mi hija, mamá, que tengo que hacer un trabajo, cogen Wikipedia, que es San Wikipedia, doctor honoris causa, y te lo copian, lo pegan, lo tunean para ponerlo un poco más mono, a su estilo, a su nivel, a sus edades. Le ponen su nombre, lo entregan y le ponen un sobresaliente 10. Y te dices, contra, yo que sé que esto no está bien, se lo digo y me dicen, mamá, pero es que si, es que no lo va a entender, si da igual. Bueno, pues no va a salirte del sistema, luego la coges aparte, pero no es. Creemos que esto se puede poner solución antes. ¿Por qué? Pues porque comienza en esa etapa formativa, realmente. Y las medidas yo creo que son estrategias, actividades, prácticas sencillas, adaptadas a su nivel educativo. Hay un TFG que por falta de tiempo no les voy a comentar, un TFG que el año pasado lo hicieron, precisamente, proyecto de innovación, dirigido a diseñar actividades en función del nivel educativo, empezando por primero de primaria, y ya subiendo el nivel de complejidad de las actividades, para hacerle responsable y consciente de que esto se puede utilizar, la información de otro, pero lo que hay es que prevalecer que es otro quien lo ha hecho y no tú, solamente te nutres. Y sin más, para no faltar, las referencias que he utilizado, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues buenos días. Me uno al agradecimiento de mis compañeros al Congreso por habernos invitado. También agradecerles a ustedes el que estén aquí, y voy a ser lo más breve posible, puesto que sé que estamos mal de tiempo y deben de estar ya, pues la verdad, cansados. Bueno, pues yo, igual que mi compañera, me he planteado si con todo lo que acaban de contar mi compañero Juan y mi compañera Esther sobre los riesgos que existen en la red, si realmente los futuros docentes de las etapas de primaria o de secundaria están realmente formados tanto en la prevención en su uso y en la aplicación de las redes sociales. Bueno, pues analizando un poquito sobre cómo ha ido evolucionando realmente la frecuencia en el acceso a Internet, nos damos cuenta, como nos indica el Instituto Nacional de Estadística, que desde el 2006 al 2015 este acceso a Internet pues, ha ido en aumento. Asimismo, también el aumento con más frecuencia en las redes sociales. En concreto, se señala que más de un 92,8% de los alumnos de 16 a 24 años se conectan más de 5 días por semana, y aproximadamente igual, unos 89,1% se conectan con las edades de 25 a 34 años. Asimismo, si nos ponemos a estudiar sobre los datos que nos da el INE en relación al acceso a las redes sociales, en concreto en los últimos 3 meses, vemos que los datos más significativos y más altos se encuentran en aquellos estudiantes que se conectan al menos o que participan en las redes sociales al menos 5 días por semana. En concreto,
visto esto, nos damos cuenta que participar en las redes sociales se ha convertido en algo frecuente tanto por los internautas españoles como por los europeos, que las redes sociales se participa más en el hogar que en el puesto de trabajo o en los colegios, pero que está aumentando la forma de conectarse o de participar a través del móvil. Por lo tanto, no se descarta que en los próximos años se aumente la participación en redes fuera del hogar. Asimismo, actualmente pues, sigue predominando la red social Facebook sobre el resto. Esto no hace suponer que estas aplicaciones van a seguir aumentando y que han sido, además, muy debatidas desde diferentes prismas, por diferentes sectores, dado el aumento que está teniendo. Se ha ido analizando desde la comunicación, desde el marketing, desde la política, desde la educación, desde el campo empresarial. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué tendencias existen entre los estudiantes universitarios del grado de educación o futuros docentes al respecto de esta temática? Es decir, ¿qué conocen ellos realmente de las redes sociales? Existen multitud de investigaciones, entre ellas puedo destacar la realizada en la Autónoma de Madrid, la realizada aquí en la Universidad de Málaga por Sánchez Rodríguez, Ruiz Palmero y Sánchez Rivas, y el estudio realizado por Marín en diversas universidades, entre ellas la de Córdoba. Todas estas investigaciones tienen en consideración a los alumnos de magisterio del grado, tanto unos de infantil, otros de primaria o ambos. En resumen, la mayoría lo que vienen a decirnos es que el alumnado efectivamente utilizan las redes sociales, que las conocen y que en general, aunque las trabajan en el ámbito educativo, no se pueden esos datos comparar con lo que hacen de forma habitual. Es decir, que sí pueden utilizar redes académicas, pero por supuesto utilizan con muchísimo más aumento y casi exponencialmente las redes de forma habitual, como pueden ser el Twenty, el Facebook o el Twitter. Entonces nos deberíamos de plantear si este alumnado que conoce las redes sociales reciben la suficiente formación para la prevención y el uso de estos medios. Realmente, si miramos los diferentes, analizamos los diferentes cursos o la diferente formación, nos damos cuenta que los cursos van todos en relación a los opositores en el campo educativo y nada a los alumnos de magisterio. Lo dejan todo en manos de la universidad. Estos cursos sí se están dando desde 2013 y generalmente salen del centro de profesores. Los contenidos que se trabajan en estos cursos, por lo general, son de carácter para conocimiento de las redes sociales y cómo se pueden aplicar en el campo educativo, pero de una manera muy formal. Como hemos visto y han comentado nuestros compañeros, existe pues una cantidad de fenómenos que están saliendo alrededor de las redes sociales que se deben de prevenir desde los colegios y desde los institutos. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de los cursos que hemos podido analizar que estos no recogen pues ninguno de estas problemáticas. Por lo tanto, podemos afirmar o podemos pensar que los futuros docentes no están ni más ni menos formados que el resto de la sociedad, lo cual es algo que desde los diferentes ámbitos educativos nos deberíamos de replantear, puesto que no le estamos dando la formación a nuestro alumnado de grado es suficiente como para abordar los temas que van a encontrar en los colegios y que deben de abordar junto con las familias. Y con esto pues finalizo mi exposición y quedo a disposición de las preguntas que quieran realizar. Pues muchas gracias. La verdad es que hay que agradecer a los ponentes porque se han ajustado al tiempo
tanto seguimos el orden y van a ver ustedes como en la película, la cara oscura, pues aquí están viendo la otra cara de la red. Espero que tengan alguna pregunta interesante. Las 4 exposiciones, desde el sexting hasta la violencia sexual, hasta las competencias digitales o la última comunicación sobre los docentes, tengan alguna pregunta por su parte. Así que, si quieren, por favor, tienen a su disposición el micrófono. Hola, primero agradecer la intervención, que ha sido muy interesante y creo que muy necesario. Y bueno, tengo una pregunta un poco tonta quizá, pero no quiero irme a casa con la duda. Es una pregunta para el primer ponente y me gustaría que nos explicara qué es el outlink, que aparecía en la diapositiva, pero no lo había escuchado nunca y me ha parecido interesante. Gracias. Vale, pues gracias por la pregunta. Trabajamos 5 formas de ciberbullying en el proyecto. La primera era Flaming, que era el envío de mensajes. La segunda... un segundo, la acabo de borrar. Bueno, la segunda... básicamente, loadlink era sacarle información a la persona, haciéndose pasar por tu amigo, tu colega o alguna forma, y luego publicar esa información a las redes sociales. Cuéntame lo mal que estás, que yo soy tu amigo, no te preocupes, confía en mí, y luego al final lo terminen publicando. Bien, si tiene alguna pregunta relacionada sobre todo con los temas que se han expuesto, la otra parte del uso de las TIC, la información de las redes sociales, el uso, la citación de material, tanto sea como docentes como alumnos. Pues muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, les agradezco a los ponentes la exposición. Lo tienen todo después disponible, se publicará posteriormente. A los asistentes, muchas gracias por su asistencia y a continuación tienen un descanso para a continuación seguir con la conferencia de clausura. Pues muchas gracias por su asistencia, asistentes, y un pequeño descanso. Muchas gracias.